Vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes, pueblo de Dios? El ser perseguidos por la causa de la justicia es sufrir por seguir a Cristo, porque intentan amar con justicia y verdad, como Él lo hizo. Al mismo tiempo, es dejar de lado todos los intereses personales y dar prioridad a los intereses de Dios antes que a mi vida. En algunos países, la persecución es abierta y violenta, en otros es más sutil. Puede haber burlas, desprecio o ser puesto de lado. O sea, nosotros muchas veces nos persiguieron y hasta el día de hoy persiguen a la gente por su color de piel, por su economía, por la forma de vida que llevan. Pero a final de cuentas, pues no van a ganar nada. Seguir a Jesús implica aceptar esta persecución y saber perdonar, incluso a nuestros detractores, es decir, a los que nos quieren desacreditar. El discípulo de Jesús es invitado a seguir adelante sin dejar que el resentimiento lo invada. A veces la gente no sabe por qué te persigue y aborrece a los cristianos. La respuesta está en el ámbito espiritual. El enemigo va influenciando todo lo que tenga que ver con Dios para hacer callar nuestra fe, pueblo de Dios. ¿Sabes? Para el mundo tú puedes cambiar tu vida por cualquier otro medio. Por ejemplo, AA, la gente te va a felicitar. Pero si tú cambias a ser cristiano, la gente te va a aborrecer por el simple hecho que tiene que ver con Dios, con Jesús. El cristianismo es para valientes. Se necesita valor para guardarte cuando tienes la oportunidad. Se necesita valor para perdonar en vez de desquitarte. Se necesita valor para estar hoy aquí escuchando la palabra de Dios. La persecución de la cual nos habla Jesús tiene que ver que llevemos una vida diferente a los demás. Y el tema de hoy es: ¿por qué viene la persecución? Viene por 3 causas. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera causa por la cual viene persecución a mi vida es por el nombre de Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 al 22. Y dice la palabra de Dios: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, la valentía, y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no puede decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conreferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestan ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pueblo de Dios. Sabes, hermano, la causa principal de la persecución es para que neguemos la fe, que callemos y no hablemos más de Jesús. Pueblo de Dios, ten en cuenta que cuando nos persigan, no lo tenemos que tomar personal, porque ni ellos saben por qué lo hacen. La respuesta es que el enemigo nos agarra como instrumentos para hacer callar el nombre de Jesús. En el versículo 18 dice, y llamándoles, les ordenaron que en ninguna manera hablaran y enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Sabes, pueblo de Dios? Solo el nombre de Jesús trae salvación. Y por esta razón, el enemigo busca callar el nombre de Jesús en la tele, en la radio, en los medios de comunicación y aún más. Es triste, en algunas iglesias cristianas no hablan de Jesús. ¿Sabes, hermano? Vamos a una cita en Apocalipsis 3:20, que es la iglesia de la Odisea. Dice así, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes, hermano? Esta era una iglesia cristiana. Es triste, pueblo de Dios, pero muchas veces el enemigo se ha infiltrado para callar el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús solamente hay salvación, hermano. Y por esta razón el enemigo hace callar. En esta iglesia, hermano, enseñaban de todo. Las mejores enseñanzas, los mejores cursos, la mejor enseñanza de escuela para padres. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que no hablaban de Jesús. Jesús estaba fuera de esa iglesia. Estaba tocando la puerta para entrar. Y tristemente hay iglesias así, pueblo de Dios. Enseñan de todo menos de Jesús, hermano. Cuando solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Pueblo de Dios, no dejes de hablar de Jesús. Siempre a donde quiera que tú vayas, tú tienes que hablar el autor de la vida, porque Él es el autor, el cual trae salvación, hermano. Esta fue la primera causa por la cual el enemigo nos persigue, por el nombre de Jesús. Segunda causa por la cual viene persecución a mi vida es por la palabra de Dios, hermano. Vamos a Mateo 8, versículo 5 al 15. Y dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabes, hermano? El centurión es un gentil reconocido y reconoció la autoridad del Salvador real y se dio cuenta de que su palabra tenía poder para sanar. Por lo tanto, creyó
no solo en el Salvador, sino también en su palabra. La palabra tiene tanto poder para cambiar vidas, para cambiar las cosas, para cambiar las circunstancias, para generar vida. Pueblo de Dios, tenemos que declarar la palabra de Dios. El enemigo busca callar para que las cosas no cambien, porque sabe el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? La palabra permanece para siempre y debemos dar gracias a Dios, quien veló para que su palabra, la Biblia, nos fuese conservada, pese a los esfuerzos del hombre para destruirla. Han atravesado los siglos y permanece intacta. ¿Sabes, hermano? En Jeremías 36, versículo 6 al 26, habla de un rey, Joacim, quemó el rollo y lo cortó con su cortaplumas, porque la palabra confronta, porque la palabra tiene la capacidad para confrontar cualquier pecado. De hecho, Jeremías le dictó la palabra a su secretario Baruc. Entonces Baruc fue delante del rey y le leyó la palabra. Y este rey no le gustó y no le agradó. Quiso destruir la palabra de Dios. Al leerla o escucharla, recibimos su mensaje con claridad. ¿Sabes, pueblo de Dios? Permanezcamos anclados a esta palabra eterna. Hoy, como en los primeros tiempos del cristianismo, el mensaje invariable de la Biblia lleva la salvación a todos los que le aceptan. La vida nueva que les transmite es igual de indestructible que la palabra en sí. Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la segunda razón por la cual viene persecución en nuestras vidas, por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene tanto poder para cambiar las cosas, hermano. Jesús dijo: sea la luz, y fue la luz. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, hermano. Vamos a pasar a la tercera causa por la cual viene persecución a mi vida, es por vivir una vida santa, por vivir rectamente. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabes, hermano? En el pasado tú y yo no lo sabíamos y éramos instrumentos de iniquidad, instrumentos de Satanás. Si eras adúltero, el enemigo destruía familias enteras a través de tu vida. Ahora el enemigo busca perseguirte por vivir vidas piadosas, por vivir una vida santa. Cuando tú vives bien, esto manifiesta a los que andan mal. De hecho, en el ejército siempre hubo un comandante que me habló de la palabra de Dios. Siempre me habló y me habló. Yo veía cómo este hombre vivía rectamente, pero nunca entendía por qué lo criticaba, por qué lo perseguía. Hasta que llegué a Cristo, hasta que Jesús tuvo un encuentro conmigo, descubrí que todo ser humano tiene una obra de la carne que se llama disensión. Y esta palabra significa desacuerdo. Entonces, cuando mi comandante me hablaba de Cristo y él vivía una vida santa, evidenciaba mi mala conducta. Entonces, esto también le sucedió a los patriarcas, a José y a sus hermanos. José evidenciaba la mala conducta de sus hermanos. Pueblo de Dios, no te extrañe que el mundo te persiga por la forma de vida que llevas. Nuestra vida cristiana debe ser expresada a Jesús en todas sus formas. Pues estas fueron las tres causas por la cual viene
la persecución en nuestras vidas. Ahora vamos a ver los beneficios de la persecución. Primer beneficio que trae a mi vida es que aleja a los creyentes superficiales. Cuando eres un cristiano no verdadero, no quieren ser perseguidos. Pero cuando eres un cristiano verdadero, pase lo que pase, tú te mantienes fiel en Jesús. Segundo beneficio, aparta nuestros ojos de recompensas terrenales. Dios permite la persecución para que ya no nos adaptemos en la tierra, para que nuestra esperanza esté en el cielo, hermano. Tercer beneficio que trae a mi vida la persecución es que fortalece la fe de los que permanecen. Entre mayor sea la persecución en ese lugar, produce más fe. Y esto le pasó a la iglesia primitiva. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 7 le vamos a dar lectura. Y dice la palabra de Jesús así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pueblo de Dios, en esta iglesia crecían más los dones espirituales, fluían con toda libertad, más señales, más prodigios. Entre más los perseguían, más el poder del Espíritu Santo se movía. Qué bendición, pueblo de Dios. Vamos a pasar al cuarto beneficio. Es que sirve como ejemplo a los que vendrán después de nosotros. Cuando tú y yo pasamos persecución y perseveramos, las siguientes generaciones van a seguir nuestro ejemplo, hermano. Qué bendición. Para terminar, vamos a Mateo 5:12, y dice la palabra de Jesús: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes, hermano? Podemos ser confortados cuando sabemos que los grandes profetas de Dios sufrieron persecución. La persecución demuestra nuestra fidelidad, y por ser fieles en el futuro, Dios nos premiará. ¿Cómo? Dejándonos entrar en su reino. O sea, nos va a dejar entrar en su reino eterno, donde no hay más persecución, donde no hay más enfermedad terminal, donde no hay más lágrimas, donde no hay más sentencia, donde ya no hay más cárcel. ¿Sabes, hermano? A Elías, Jeremías, Daniel y todos los profetas de Dios fueron perseguidos. Y Jesús les dijo: bienaventurados. Ponle tu nombre, hermano. Jesús te dice: bienaventurado. Pues que Dios los bendiga, pueblo de Dios. Cuídense mucho y shalom. Los amo.